Bienvenidas y bienvenidos a todos. La idea es hablar un poco sobre una simbología que también es bien presente en la clínica de pequeños animales, que es la debilidad en los miembros posteriores. El término médico que se utiliza para ello es paraparesis, pero es un término un poco no específico que indica en el fondo que hay una debilidad motora en los miembros pélvicos, en los miembros traseros. Las causas de paraparesis pueden ser varias, pueden ser de origen ortopédico, de origen muscular, neuromuscular, nervios afectados, médula espinal, incluso a veces problemas metabólicos y a veces intoxicaciones con ciertos medicamentos, o incluso desbalances electrolíticos. Pero tal vez una de las causas más comunes de paraparesis en los pequeños animales, específicamente en los caninos, está asociada a problemas de tipo neurológico, afecciones sobre todo de la médula espinal. En general, las paraparesis uno las puede reconocer porque los animales tienden a caminar en forma incoordinada, eso es lo que nosotros denominamos un paso atáxico, hay ataxia evidente, hay una mayor fatigabilidad de la musculatura en algunas de las enfermedades, y esta debilidad incluso puede ser asimétrica en los miembros pélvicos, presentando uno más debilidad que el otro. A veces, en casos muy graves, puede ser una parálisis total, que es lo que nosotros llamamos una paraplegia. Las paraparesis solemos clasificar también de acuerdo a la forma de la debilidad de los miembros posteriores, si es flácida, con el tono muscular disminuido en los miembros pélvicos, o bien si hay una parálisis espástica, en el cual hay un tono aumentado en los músculos, específicamente en los músculos de tipo extensores. Esto ayuda mucho, sobre todo en la localización, en la neurolocalización de las lesiones, porque normalmente en afecciones de médula espinal hay dos regiones que se ven comúnmente afectadas, la que llamamos nosotros la región o el segmento toracolumbar, que cuando se ve afectado produce o tiende a producir parálisis o paraparesis de los miembros posteriores de tipo más espástica, mientras que cuando las lesiones son de tipo lumbosacro, en la médula espinal se producen parálisis más flácidas. El diagnóstico en general de las paraparesis requiere obviamente un examen neurológico en el cual nosotros evaluamos características de la postura, el paso, la marcha, ¿no es cierto?, donde observamos esta debilidad muscular. A veces los animales tienen posturas anormales en el que arquean la columna vertebral, lo que llamamos una cifosis, que puede indicar signos adicionales de dolor. También hacemos pruebas de propiocepción o posturales, las cuales a veces nos ayudan mucho en distinguir si la causa es de tipo neurológica o de tipo ortopédica. Y en casos graves también otro componente que tendemos a evaluar es la sensibilidad en los miembros pélvicos, porque la ausencia de sensibilidad en casos graves también es un indicador pronóstico del daño de la médula espinal en la región ya sea toracolumbar o lumbosacra. Dentro de las enfermedades de la médula espinal que tienden a producir esta simbología de debilidad muscular o paraparesis, en caninos tal vez una de las más frecuentes es la enfermedad de disco intervertebral. Esta es una enfermedad degenerativa que tiende a afectar con mayor frecuencia a razas pequeñas, condrodistróficas como denominamos nosotros. En esta enfermedad lo que se produce es una degeneración de una zona específica en la columna vertebral que llamamos el disco intervertebral, y parte de este disco se hernia, se sale de su lugar y lesiona en forma abrupta la médula espinal. Y así los signos en las mascotas pueden ser muy agudos, hiperagudos llamamos nosotros, cuando son incluso menos de en una hora, desde que se iniciaron la lesión comienzan los signos clínicos, pueden ser agudos a veces si son en menos de 24 horas, o un poquito más crónicos si las lesiones o los signos comienzan a aparecer en el transcurso de algunos días. En general, el diagnóstico de esta enfermedad requiere un adecuado examen neurológico. A veces son necesarias algunas pruebas adicionales, en las cuales la radiografía es muy importante porque puede a veces dar indicios de la zona donde probablemente ocurrió la herniación del disco, pero también nos sirve para descartar otro tipo de
lesiones que también pudieran afectar la médula espinal, como son traumas, por ejemplo, si hay una fractura en la columna, etc. Pero a veces se requieren pruebas adicionales, como por ejemplo la mielografía, la tomografía axial de columna vertebral y, si está a mano, la resonancia magnética. El tratamiento de las herniaciones de disco tipo 1, que son estas donde sale en forma abrupta parte del disco intervertebral, específicamente el núcleo pulposo, en muchos casos, cuando los signos no son tan fuertes, se puede hacer un tratamiento de tipo médico que indica reposo, restricción de movimiento en el animal y algún tipo de tratamiento analgésico. Pero en muchos casos el tratamiento requiere un abordaje quirúrgico de la columna con el fin de descomprimir la zona afectada. Otras enfermedades que también pueden producir paraparesis y a veces no asociadas a dolor espinal, como sí ocurre en la herniación de disco. Hay enfermedades, por ejemplo, de tipo vascular, que ocurren muy agudamente, sobre todo en razas grandes, que es lo que llamamos el embolismo fibrocartilaginoso, en los cuales fragmentos del disco intervertebral entran a la circulación de la médula espinal y la lesionan. Es como si ocurriera un infarto, pero en la médula espinal. Estos signos pueden ser muy agudos y una característica es que no producen dolor espinal y tiende a presentarse en razas grandes, incluso gigantes, como el gran danés o el San Bernardo. En felinos también pueden ocurrir casos de paraparesis, aunque las causas varían un poco dependiendo de las regiones y también son diferentes al caso de los caninos. Algunas de las causas que pueden producir debilidad en los miembros posteriores, algunas son vasculares, como por ejemplo embolismos, fragmentos de coágulos que desde el corazón viajan a través de la circulación sistémica y producen émbolos, obstrucciones en la circulación hacia los miembros posteriores, por ejemplo en las arterias ilíacas, y eso produce la parálisis en una o ambas extremidades. Otra causa común de debilidad muscular, por ejemplo, en los miembros pélvicos en felinos, tiene que ver a veces asociados a enfermedades infecciosas que pueden estar asociadas a ciertos tumores, como la leucemia felina, que puede originar o asociarse a la presencia de pequeñas masitas que se alojan en la médula espinal y comprimen la médula espinal en el segmento toracolumbar y producen debilidad muscular en los miembros pélvicos de los gatos. Eso es lo que llamamos un linfoma espinal. Y por último, una causa que yo diría es más regional, asociada al sur de Chile, es una parasitosis asociada a un pequeño gusano, un nemato, que migra por la circulación hacia la médula espinal y es en esta zona donde produce daño que se traduce en una debilidad muscular crónica en los gatos, producto de la presencia de la migración y la destrucción de la vasculatura en la médula espinal asociada a este parásito. Es un parásito que se conoce con el nombre de Curtia paralisans. Este es un nemato que probablemente los felinos se infectan al consumir algunos huéspedes intermediarios o paraténicos que contienen estados larvarios del parásito. Posteriormente migra a la médula espinal, donde produce las lesiones. Generalmente son gatos domésticos que viven en zonas rurales, periurbanas, en el sur de Chile, con muchas veces no antecedentes de desparasitación y que tienen estos episodios de debilidad muscular crónica en los miembros posteriores e incluso a veces parálisis a nivel de la cola. Y en muchos casos, en las zonas endémicas donde ocurren estas enfermedades, los habitantes, las personas que viven en esas zonas tienden a mencionar que ocurren con cierta frecuencia casos de ese tipo en los felinos domésticos. Bien, espero que les haya quedado un poco más claro algunas de las principales causas de debilidad muscular en los miembros posteriores en las mascotas, que hayan aprendido un poco más sobre estas afecciones neurológicas y esperamos encontrarnos en una próxima cápsula. Adiós, nos vemos.